Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy relevante, que es trastornos adictivos. El objetivo de realizar esta charla es porque vemos la necesidad en la consulta de medicina interna que muchas veces pasamos ese trastorno adictivo por alto y consideramos que el manejo principal debe seguirse por otros servicios como lo es psiquiatría y como lo es psicología, pero nos vamos a dar cuenta que desde medicina interna vamos a tener diferentes enfoques y al final la idea es llevarnos una lista de tareas y objetivos que tenemos que hacer en el paciente cuando nos encontramos ante un trastorno adictivo. Porque ¿qué estamos acostumbrados a tratar la consecuencia? El paciente que tiene el hábito tabáquico de larga data o el paciente que tiene el hábito enólico de larga data, le tratamos la descompensación de su hepatopatía o de su neumopatía y dejamos que progrese, pero ¿en qué momento vamos a abordarlo de una manera transversal y de una manera real este trastorno para evitar de que la patología avance? Claramente esto es un tema muy amplio, vamos a tratar de sintetizarlo, lo hicimos en conjunto con el doctor Villa. Doctor Villa es psiquiatra y pues vamos a tratar de enfocarlos desde las dos disciplinas. Entonces, desde el DSM-5 tenemos dos grupos de trastornos que son relacionados con sustancias y unos que son los inducidos por las sustancias y el otro por el uso de las sustancias. Dentro de los inducidos vamos a hablar los contextos agudos, lo que es intoxicación, abstinencia, los trastornos mentales que son inducidos por la sustancia y el más amplio, el más grueso de esta charla, vamos a hablar de los trastornos por uso de estas sustancias, el consumo crónico, la neuropatología y cómo podemos abordarlo. Entonces, como les comentaba, en la última edición del DSM-5, ellos clasifican, hacen una subclasificación de los trastornos relacionados dependiendo de cuál es la sustancia en la que estamos enfrentados, porque vamos a ver algunos que van a tener un contexto adictivo diferente o un contexto de abstinencia que en algunas moléculas no la tienen. Entonces, la idea es que el paciente quede bien clasificado y que basados en cuál es la sustancia con la cual el paciente tiene el problema adictivo, asimismo darle la terapéutica. Ellos también la subdividen en, espera, me pongo aquí esto, en el trastorno por uso de sustancias y el inducido por las sustancias, que fue el que encontramos en la literatura general, que fueron los artículos que les envié. Y el trastorno del juego, que es otro que ellos nombraban dentro de ese apartado académico. Ellos dicen que es un trastorno adictivo no relacionado con sustancias, pero que también se puede abordar y podemos tener un abordaje integral, como lo vamos a comentar. ¿Cuál es la importancia de hablar de esto en estas fechas? Ya lo comentamos inicialmente desde el poco tiempo que se le dedica al paciente con respecto a ese cuadro adictivo, pero cuando hablamos en la parte epidemiológica, vemos esta gráfica con el impacto que hubo en el encierro por pandemia. Vemos que en el momento en el que se generó la cuarentena, pues las muertes por consumo de sustancias psicoactivas, en este caso nos están presentando por opioides, vemos cómo subió de una manera significativa, porque entró a impactar el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, los problemas intrafamiliares, entraron por la sobredosis y vemos cómo se disparó de una manera significativa en las muertes totales por sobredosis. ¿Y por qué es importante hablar desde acá? Porque estos pacientes que aumentaron esta gráfica posiblemente fueron recaídas, posiblemente fueron nuevos consumidores que al día de hoy podemos estar teniendo las secuelas iniciales o en algunos de ellos lastimosamente los vamos a encontrar con un cuadro agudo o ya sin vida en el servicio de urgencias. Entonces empezamos hablando del trastorno por el uso de las sustancias como tal. ¿A qué lo definen ellos como este trastorno? Es una condición crónica en la que un patrón descontrolado de uso de sustancias va a conducir a un deterioro o angustia física, psicológica y social que es significativa con el uso continuado, a pesar de los problemas relacionados con esta sustancia. Entonces, desde aquí vemos que la definición ya se empezó a perder un control con respecto al consumo de esas sustancias. En la literatura que encontramos es más frecuente en hombres que en mujeres y el alcohol y la nicotina son los aspectos más comunes. Vemos que con estas dos sustancias tenemos un aspecto adicional y es la legalización. Que se haya legalizado no significa que sea inocuo. Realmente sabemos que detrás de la legalización vienen muchos componentes económicos, pero nuestra parte como médico es ser realmente transparentes y decir, independiente de que esté legalizado, también tiene sus problemas y también tiene que abordarse de una manera integral y no dejarlo pasar por alto solo porque está legalizado. Características uno va a considerar para que el paciente tenga o no tenga un trastorno. Estas características que vamos a nombrar de aquí en adelante deben haber por lo menos mayor o igual a 2 características que deben durar por lo menos un año para que entre en el criterio de trastorno por uso de sustancias. La clasificación en general la refieren, es leve cuando es menos de 3 síntomas, moderado de 4 a 5 síntomas y grave cuando es mayor a 6 síntomas. Y en estos casos es necesario considerar la hospitalización y también pues el cuidado en una unidad de psiquiatría.
Entonces, ¿cuáles son las características? Ellos comentan, uno, que el paciente tenga pérdida del control en el momento de hacer el consumo de la sustancia, que vamos desarrollando y sabemos la explicación de lo de la tolerancia. El paciente va a requerir o usa sustancias en cantidades mayores y lo hace por más tiempo de lo que él había previsto originalmente, sabemos solo con una vez, y de ahí progresivamente muchos dicen en su cuadro que solo se va a quedar hasta ahí, pero ya cuando vemos que el problema fue avanzando con el tiempo, pues ahí tenemos una característica de pérdida del control. Saben que se está haciendo una falla, intentan dejarlo, pero esos repetidos intentos son fallidos. Buscan o utilizan una gran cantidad de su tiempo libre inicialmente en tratar de conseguir la sustancia, buscarla, comprarla, usarla, luego después recuperarse de usarla y el deseo intenso de consumir, de obtener y consumir sustancias, que es lo que vamos a llamar el craving. El craving, pues ese deseo intenso, infrenable que conduce al individuo a abandonar la abstinencia, porque en este curso, pues el paciente ya está presentando los síntomas de abstinencia y se vuelve a repetir el círculo para conseguir la sustancia. En compromiso social es que no cumpla con sus actividades laborales, con sus actividades sociales, como pareja, que tenga problemas interpersonales directamente, pues que estén relacionados con el consumo de sustancias, que tenga reducción de las actividades sociales, ocupaciones y recreativas. Entonces vemos como aquí la herramienta que nosotros usamos todos los días, que es la historia clínica, es una herramienta muy integral con respecto a estos ítems, en el cual podemos preguntarle al paciente, bueno, ¿cómo es que hacen sus tiempos libres? ¿A qué se dedica? ¿Qué otras cosas hace aparte de? Hay personas que en el consumo del hábito tabáquico pierden muchos aspectos de su familia, muchos aspectos personales por estar en esa sustancia y vemos que aquí ya lo estamos clasificando como mínimo moderado. Usarlo en situaciones riesgosas, que ya pasa a ser el paciente pues con la clasificación inicial como grave. Usarlo en situaciones físicamente peligrosas, como conducir un automóvil bajo la influencia, realizar actos sexuales sin protección, operar maquinaria pesada, todo bajo el efecto de consumo de sustancias psicoactivas. El consumo continuado, a pesar que ya se le explicó, como lo veremos más adelante a final del tratamiento, la idea es hacerle caer en cuenta cuál es la consecuencia y en qué está fallando, y asimismo, pues el paciente, teniendo eso claro, continúa consumiendo. Tenemos que hablar de los indicadores farmacológicos porque aquí es donde ya entra la neuropatología, porque el sistema nervioso central y todo lo que es el sistema nervioso en general va a necesitar un aumento progresivo de la sustancia para lograr el mismo efecto. Y eso es lo que vamos a conocer como tolerancia. Y vamos a ver que también se va a desarrollar un síntoma o un aspecto muy importante en estos pacientes, que es la abstinencia. Muchos pacientes, cuando inician la sintomatología de la abstinencia, prefieren seguir consumiendo la sustancia porque es muy pesado y son muy difíciles de llevar estos síntomas, entonces es realmente un bache muy importante con la que se tiene que lidiar en el tratamiento de estos pacientes, pero la idea es que se pueda abordar y se haga porque puede generar pues consecuencias muy importantes en la salud del paciente. A menudo estos síntomas de abstinencia pues se complican aún más porque el efecto que le da la sustancia, la abstinencia hace la contraparte, hace el contrario, entonces empeora aún más el proceso. Cuando les comentaba inicialmente, el trastorno por uso de sustancias se tienen que subclasificar porque no todos producen trastornos de abstinencia. Los alucinógenos y los inhalantes, por tener una vida media tan corta y por tener una recuperación neuronal tan corta en tiempo, pues no van a provocar abstinencia y vemos que son puntos que se pueden tratar de una manera más sencilla, pero pues lastimosamente no es el patrón común. Tenemos que lidiar con el resto. ¿Y cómo ocurre esta situación? Ser humano normal en su característica fisiológica común y corriente, entonces tenemos el umbral, el punto de ajuste del hedonismo, en el cual vamos a tener esa diferenciación entre elevación del estado de ánimo y el anedonia, que pues es la incapacidad para experimentar placer, hay pérdida de interés o de satisfacción por las cosas. Entonces, por todas regulaciones neurohormonales, el ser humano, pues ustedes mismos y todos los seres humanos podemos dar fe de esta situación, que hay momentos en que el estado de ánimo está bueno, hay otros que no está tan bueno, y ¿qué ocurre cuando se cruza esa vía fisiológica normal con una sustancia psicoactiva? Se aumenta el estado de ánimo en muchos contextos. Los psicoestimulantes lo que van a generar es estado de paz, ese estado de tranquilidad, ese estado de tranquilidad en general, por lo cual esta parte, ese aspecto positivo va a generar nuevos consumos. Aquí el autor lo acorta, pero realmente pues esto no es para todos iguales, hay algunos que duran un tiempo mucho más prolongado. ¿Y qué ocurre? Que se necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto porque vemos que los puntos alostáticos están disminuyendo. Y ese punto de ajuste entre la elevación del estado de ánimo y la anedonia cada vez se hace más inferior. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una dosis mucho mayor
para lograr esa elevación del estado de ánimo. Aquí nos están representando la misma dosis del mismo medicamento y como vemos al final, ni siquiera esa misma dosis alcanza a llegar al umbral, por lo cual progresivamente vamos teniendo un aumento en el consumo. ¿Por qué les quise traer esta gráfica? Porque es muy importante abordar el paciente en qué tiempo se está presentando, en qué punto lo vamos a tomar para así darle el tratamiento y evitar pues un cuadro de abstinencia que sea mucho más severo. Entonces, inicialmente, cuando ocurre la primera dosis, lo que vamos a tener es un aumento en la sensibilización. Vemos como el punto fisiológico llegó hasta acá y cuando hubo el consumo de la droga se elevó de manera significativa, pero lastimosamente con el pasar del tiempo vamos a llegar a esa tolerancia y esa tolerancia nos va a llevar en aumento en el consumo y en algunos casos necesidad de buscar otro tipo de sustancias para volver a generar el mismo círculo vicioso de estimulación en el sistema nervioso. Aquí vemos cómo en el cuadro de los opiáceos, estos van a alterar la vía del AMP cíclico, por lo cual en el momento en el que se genera el consumo de opioides, lo que se va a generar es una alteración de la adenilato ciclasa, vamos a tener una disminución del AMP cíclico, que el cuerpo intenta recuperarse, aquí va generando tolerancia y dependencia, por lo cual aquí vamos a tener de forma progresiva, el paciente va a necesitar un aumento en la dosis, lo vemos en los pacientes que manejamos dolor. Y aquí, ¿qué nos muestra la gráfica de este libro de neurofarmacología? En el momento en el que se le pone el antagonista, vemos cómo se recuperan de manera significativa esos niveles de AMP cíclico, por lo cual es una explicación muy amplia, ya sabemos varias vías del tema, por lo cual esas sustancias van a generar adicción. La siguiente pregunta es, vemos varios medicamentos y varias moléculas que usamos en nuestro diario vivir, entonces todos los pacientes van a quedar en el curso de un trastorno por el uso de sustancias. Ellos sí son muy claros en hacer la excepción y dicen que cuando el uso de esa sustancia está supervisado por un manejo médico y se hace un seguimiento supervisado, no se tiene que hablar de ello, porque nosotros usamos diferentes estimulantes, diferentes opioides en el contexto del paciente oncológico, en el paciente del trastorno de ansiedad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una dosificación y un seguimiento controlado. ¿Qué hacemos? Intentando que se quite en el caso de dolor. En el caso de quitar el dolor y luego hacer un desmonte progresivo según la escala analgésica de la OMS hasta llegar a usar sustancias que no ameriten estos cuadros adictivos. ¿Qué pasa en esta situación? ¿En qué momento está el problema y se cruza? Lo veremos más adelante cuando el paciente empieza a generar conductas como robarse fórmulas, alterar las fórmulas médicas, buscar incapacidades o simular dolores que no tiene para conseguir la sustancia. Es ahí donde entra el problema y es ahí donde se cruza, que es un punto delicado en donde uno dice, nosotros estamos entonces interfiriendo, generando la adicción en el paciente, no, porque nosotros lo vamos a hacer de forma controlada a una dosis guiada por peso, guiada por respuesta clínica y nuestro objetivo es disminuirlo de forma progresiva. En el contexto del paciente que ya queda en el trastorno adictivo, vemos que juegan muchos aspectos y es ahí donde ya empezamos a ver cómo el manejo multidisciplinario empieza a jugar acá. Cuando evaluamos comportamiento, temperamento, personalidad, trastornos asociados, vemos que no solo un aspecto, no solo un pilar es lo que me va a llevar al paciente a ese factor y a ese trastorno adictivo. Vimos que los factores de riesgo y vulnerabilidad son varios. Los trastornos genéticos, el entorno, que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que abordar más adelante, influencia de los pares, estrés, la disponibilidad de conseguir ese producto, las edades, el sexo, digamos que era más frecuente en hombres, los neurobiológicos, el metabolismo, qué tanta respuesta hay. Vemos que hay algunos pacientes que ameritan unas dosis en la parte de salud general. Hay pacientes que van a necesitar una dosis mayor de un medicamento que otro tipo de pacientes. Entonces aquí mismo es esa situación. Hay pacientes que con dosis pequeñas de esas sustancias psicoactivas van a generar un efecto potente, como hay algunos que ese efecto les va a durar muy poco y van a generar tolerancia de una manera más rápida. O sea, no es una curva general para todo. Entonces, con esta gráfica que quiero que nos llevemos en mente, que son varios aspectos lo que hay que tratar. No solo se puede explicar desde lo neurobiológico y no solo se tiene que explicar desde lo social. Debe ser un conjunto general para poder abordar de manera significativa a estos pacientes. Metiéndonos más un poco en la parte bioquímica, entonces, ¿qué vamos a tener? Que en el momento en el que se genera el consumo y la exposición a esas sustancias, va a haber la interacción ligando-receptor, va a haber una interacción en diferentes señales, principalmente de la proteína quinasa A y la adenilato ciclasa, con un compromiso, veíamos que en opiáceos era disminución del AMP cíclico, que va a llevar a una alteración en la replicación y la traducción de ADN a RNA a proteína, y luego se van a generar unas alteraciones en la sinapsis. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo está muy bien diseñado para generar esos cambios en el estado de ánimo de una manera fisiológica basados en diferentes estímulos.
Si tenemos un agente, un estímulo que va a generar toda esta cascada bioquímica de manera significativa, pues el cuerpo tiene que buscar la forma de aprovechar esa sustancia lo más que pueda. El cerebro en ese momento no es consciente que eso es una sustancia exógena, que es una sustancia nociva. Entonces lo que va a hacer es hacer una redisposición de esas sinapsis, vamos a aumentar las terminales nerviosas postsinápticas y vamos a generar una comunicación interneuronal muy adecuada y muy eficiente con respecto a la estimulación de estas sustancias. Y ese es el problema. Por eso es que aquí esa situación es tan delicada en estos pacientes, porque se va a generar un compromiso neuronal muy significativo y lo veremos en las otras vías, un poco más anatómico y más bioquímico. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos diferentes estimulaciones. Tenemos entonces las vías GABA, las vías del glutamato, las vías de la dopamina, en el cual se van a empezar a generar esa liberación de neurotransmisores. Entonces, ese juego entre neurotransmisores de estimulación en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens van a generar ese circuito de recompensa que van a generar un estímulo en el paciente de satisfacción, de tranquilidad, que va a conducir de forma progresiva a que él siempre se quiere sentir así. Entonces, siempre va a buscar la sustancia para continuar sintiéndose así. Entonces vemos cómo es la vía en la recidiva. Entonces tenemos aquí las drogas de abuso, aquí tenemos el área tegmental ventral, aquí tenemos el núcleo accumbens. Entonces aquí lo que tenemos el estrés como un factor fundamental que lo veíamos en el cuadro inicial. Vamos a ir a generar el factor de liberación de corticotropina, vamos a generar diferentes sustancias, el cortisol, el glutamato, las vías de dopamina, en el cual el estrés y todos los estímulos asociados exógenos con estimulación en amígdala y en hipocampo van a generar una liberación y un aumento en las vías glutaminérgicas, una neurotransmisión excitatoria que va a ir a estimular el área tegmental ventral. El área tegmental ventral va a liberar dopamina y va a ir a estimular el núcleo accumbens para que del núcleo accumbens se genere un estímulo compensatorio, una recidiva y la manifestación clínica de satisfacción. Este es el modelo bioquímico que ocurre en el cerebro de ratón, que nos habla más de lo mismo, en el cual tenemos diferentes vías, la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el locus ceruleus, en el cual van a generar estímulos positivos hasta el núcleo accumbens. Del núcleo accumbens van a generar pues las vías dopaminérgicas hasta el área tegmental ventral y de ahí se va a generar toda la clínica que ya hemos venido a hablar. ¿Qué ocurre? Que tenemos diferentes moléculas que van a alterar varios lugares, no solo una molécula específica va a estimularlos todos. Por eso hay algunos que es más fácil tratar, hay algunos que son más complejos y hay algunos que tienen un cuadro pues un poco más severo. Entonces vemos los receptores de cada uno de los diferentes componentes de sustancias psicoactivas que tenemos en nuestro medio. Entonces van a haber diferentes estímulos receptores multinivel y van a generar pues, diferentes manifestaciones clínicas. No puedo hablar de todos por cuestiones de tiempo, vamos a hablar solo cosas generales de unos puntuales. Uno de esos los que tenemos en nuestro medio es la cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Va a inhibir la recaptación de esas monoaminas, por lo cual va a haber una mayor disponibilidad en el área interneuronal para la estimulación pre- y postsináptica de estas diferentes vías. Vemos nuevamente la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, y cómo las vías dopaminérgicas iban a generar todo el estímulo hasta el núcleo accumbens para generar ese estímulo de respuesta. Entonces, ¿qué tenemos en la cocaína? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la recaptación de las monoaminas. Con las anfetaminas, lo que hacen es un efecto mucho más potente porque esos van a generar la liberación desde las vesículas presinápticas de esas monoaminas. Van a sacar el neurotransmisor a las malas y va pues, a haber mucha mayor disponibilidad en el área interneuronal. Aquí pues sabemos que el paciente, fisiopatológicamente hablando, en el momento de recuperación va a ser muy complejo. Veíamos en la gráfica inicial del cuadro fisiológico y de todo el control de buen estado de ánimo, mal estado de ánimo, que todo estaba muy controlado. ¿Cuál es el problema y cuál es la situación con las anfetaminas? Que cogió todas las reservas y las sacó al espacio interneuronal. Entonces, que en el momento en el que se genere el bloqueo y el consumo de las anfetaminas y las metanfetaminas, no podemos esperar que haya una recuperación clínica completa, porque la neurona tiene que tener su tiempo para nuevamente formar las vesículas, nuevamente formar las monoaminas y otra vez entrar en un ciclo de regulación. ¿A qué quiero llegar con eso? Que el cuadro de abstinencia y la recuperación en el paciente que hace consumo de metanfetaminas y también algunos con cocaína es muy severo, es muy significativo, con un cuadro de anedonia severo, que tenemos que tratar desde varios aspectos y desde varias ramas, pero la explicación fisiopatológica es esa. La gráfica sí me parece fundamental y es ahí donde creo que todos como médicos, no solo medicina interna, tenemos que tenerla clara,
porque es el problema cuando el paciente genera un nuevo consumo. Aquellos que nos dicen, tenemos las diferentes vías y las diferentes, aquí la liberación del glutamato con sus diferentes receptores, el NMDA y el AMPA, es un nombre muy largo, pero lo vamos a dejar como AMPA. Vamos a tener una regulación adecuada. Cuando el paciente es un consumo crónico, lo que se van a generar es un mayor estímulo y una mayor síntesis de los receptores NMDA del glutamato, pues para generar una respuesta más significativa. Luego, después que se va generando ese cuadro de abstinencia, cuando el paciente se está recuperando, el cuerpo tiene que pasar por un proceso de decir, ya no necesito tantos receptores NMDA, tengo que generar una nueva liberación de receptores AMPA para generar una regulación, pues porque la neurona en ese momento no está entendiendo por qué los niveles de glutamato disminuyeron, y pues la explicación es porque el ligando ya no llegó a su receptor para generar esa liberación tan agresiva. ¿Y qué ocurrió acá? Entonces, hasta aquí, digamos que el paciente está intentándose recuperar, pero vemos que de aquí a acá tuvo que pasar mucho tiempo en el cual el cuerpo hasta ahora estaba conociendo la sustancia, hasta ahora estaba generando los cambios neuronales para su adecuado estímulo y su adecuada fisiología. ¿Qué pasa cuando el paciente reconsume? Libera mucho más rápido, 5 veces más rápido, el cambio desde un cuadro control hasta un cuadro de abstinencia. Es por eso la importancia que el paciente cuando genere una recaída, el cuadro neuronal es muy severo, porque por decirlo de algún modo, el cerebro ya conoce la sustancia y le genera la respuesta que necesita. Ya no se pone a perder tiempo por vías metabólicas distintas, sino ya sabe cuál es. De una vez entran los receptores AMPA, saca a la luz los receptores NMDA y genera pues la respuesta de la mayor efectividad posible. Entonces, es por eso que estos pacientes en la recaída hay que tener mucho cuidado porque el cuadro puede volverse más severo. Pasamos entonces al cuadro de los inducidos por la sustancia. Los inducidos por la sustancia, entonces vamos a hablar un poco del cuadro agudo. Entonces, en la intoxicación sabemos que es el cuadro inicial por una condición temporal, hay una alteración de la conciencia, cognición, percepción, juicio y afecto por la exposición a una sustancia determinada. La abstinencia, pues van a generar esa condición caracterizada por esos cambios conductuales, conductivos, que ocurren cuando está el cese de la ingesta después de un periodo prolongado de consumo intenso. No siempre ocurre con un tiempo determinado para todo tipo de pacientes. Hay pacientes que pueden generar un síndrome de abstinencia con un tiempo de consumo mucho menor que otras personas. Pero la idea, esa es la definición que nos ofrece el DSM-5. Y los trastornos mentales inducidos por sustancias es cuando este síntoma y este cuadro se desarrolla posterior a un mes de la intoxicación o el cuadro de abstinencia y que no es atribuible a un trastorno mental independiente. Es decir, el paciente va a desarrollar, por ejemplo, un trastorno de ansiedad inducido por la sustancia y por el medicamento, pero ya, por decirlo de algún modo, es una secuela a largo plazo que quedó después de esa exposición prolongada. Respecto al trastorno de uso de sustancias, lo que nos sugiere ahorita la literatura es que dejemos a un lado el término abuso, porque el término abuso tiene muchas connotaciones. Cuando hablamos de abuso, habitualmente se tiende a hacer la asociación de una vez con abuso sexual y con abuso de otro tipo. Entonces ellos prefieren que cuando estemos hablando de la parte de sustancias psicoactivas, más bien se prefiera que se usen términos como uso de sustancias o uso indebido de sustancias, uno para no categorizar al paciente y para que tampoco se genere un impacto, porque como veremos, se tiene que hacer un abordaje familiar con la familia, con su entorno social. Y hablar de la parte de abuso como tal, pues puede traer connotaciones que pueden ser negativas en el paciente y el proceso pues pierda efectividad. Aquí era lo que les hablaba del comportamiento en la búsqueda de drogas. Porque podemos decir, nuevamente, estamos usando sustancias, como en el caso de los opioides, que generan un ciclo fisiopatológico de adicción. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que tenemos que tener en mente en este paciente en el que uno dice, venga, yo le estoy dando el medicamento, vamos en el proceso, pero ya esto se salió de las manos y ya esto entró en una conducta patológica y no estamos siguiendo pues el acto médico habitual, cuando el paciente empieza a agravar los síntomas, cuando empieza a generar sobornos, empieza a falsificar el recetario médico, cuando empieza a generar síntomas o inventarse síntomas con el fin de lograr una dosis mucho mayor a con la que se logra el efecto de manera significativa. Entonces es ahí donde ya salimos de la excepción del trastorno por el uso de sustancias a estar definitivamente en ese grupo nuevamente de trastorno por uso de sustancias. El tratamiento asistido por medicamento es un tratamiento para el trastorno por el uso de sustancias que combina el asesoramiento de la terapia farmacológica y conductual asociada a las necesidades de cada paciente. ¿Qué es esto? Esto es
El paciente tenemos un problema por la adicción a una sustancia y nosotros estamos dando un medicamento añadido, en el caso si estamos hablando de bupropión, si estamos hablando de naltrexona, estamos hablando de muchos en el cual estamos usando otra molécula para ayudarle al paciente a que libere una adicción. Entonces eso se va a llamar, o en este contexto, se va a denominar tratamiento asistido por medicamentos. En medicina interna, lo normal, lo habitual es el manejo del paciente crónico en el cual vemos el EPOC avanzado, vemos la falla cardíaca avanzada, la cardiopatía isquémica, la cirrosis descompensada y vemos que estamos en el contexto del paciente crónico, paciente que ya sabemos el factor, el paciente tiene un EPOC avanzado, tiene la triple terapia, tiene todo montado y sabemos que fue secundario al uso de tabaco. Pero, ¿qué podemos también ver? También como médicos internistas cuando nos toca atender los servicios de urgencias, el paciente agudo, el paciente que viene con el cuadro agudo, no esperar a que el paciente genere un cuadro de una angina de Prinzmetal o un cuadro de una cardiopatía isquémica, una arteriosclerosis severa por el consumo crónico de cocaína. Nos podemos encontrar con el paciente en el cuadro agudo. Este es el cuadro de los toxíndromes. Yo no voy a ampliar en eso porque nuestro compañero José hizo una exposición, un estado del arte con respecto a intoxicaciones en el manejo o el abordaje del médico internista. Entonces, por esa razón no voy a hablar del contexto agudo y más bien prefiero dirigirlos a esa charla que pues nos van a hablar de estos procesos. Que sí les voy a hablar de los cuadros de abstinencia que van a generar estos pacientes, el efecto a corto plazo y el efecto pues a largo plazo. Entonces, en el caso de los psicoestimulantes como la cocaína y la metanfetamina, ¿qué aspectos vamos a tener o en qué clínica vamos a tener? Euforia, hiperactivación, supresión de fatiga, mayor confianza, supresión del apetito. En los síntomas de abstinencia, que es muy posiblemente donde vamos a tocar a estos pacientes, donde ya los van a llevar, ya los familiares lo vieron mal y ya los llevan a urgencias, disforia, depresión, fatiga, ansiedad e hiperfagia, y todos estos síntomas son los que vamos a tener en cuenta en el momento de hacer una correlación. ¿Cuál es la posible sustancia? Porque también, ¿qué ocurre? Y hablan los autores, está la negación. El paciente puede tener la clínica florida de estos toxíndromes marcadísimo, pero ellos siguen en que no, y hay medicamentos que van a generar diferentes síntomas que van a ser simuladores. Entonces, basados en estos cuadritos, tenerlos a la mano de evaluar, venga, con estos síntomas de abstinencia, posiblemente considero que la molécula que usa el paciente es esta. Respecto a lo de la nicotina, podemos generar efectos agudos por el cuadro de nicotina. Nuevamente, insisto en que sea legal no significa que no sea nocivo. Realmente, pues, intentan que la cajetilla, que poner la foto del pulmón, así con el cáncer súper avanzado, pero realmente es tratar las cosas como son y darle el manejo pleno al paciente independiente que se considere una droga legal. Entonces, en el caso de la nicotina, los síntomas de abstinencia van a estar dificultad para la concentración, inquietud, ansiedad, mayor apetito, hiperventilación. Que otra cosa que comentaban también los autores que era muy interesante era que se tiende a pensar de esto en otras cosas. No, el paciente puede tener un trastorno tiroideo o un trastorno endocrino de X cosa, pero venga, y si el paciente realmente lo que está cursando es un síndrome de abstinencia y en vez de ponerme a darle vueltas mientras le pido la TSH y la T4 y la ecografía y lo endocrino, estoy quemando muchísimo tiempo que posiblemente la explicación pueda estar acá. También en el cuadro de los cannabinoides, pues la misma situación. Dos cosas muy puntuales con respecto al tabaco. Entonces, con el tabaco lo que vamos a generar es estimulación de receptores nicotínicos en los ganglios autónomos, vamos a generar activación del sistema simpático y parasimpático. La epidemiología es muy alta, realmente me basé de estadísticas estadounidenses, aproximadamente el 13% de los adultos en Estados Unidos fuman. Causa muy prevalente de morbilidad y mortalidad prevenible en Estados Unidos. La característica clínica del cuadro agudo, pues vemos que el paciente pues, puede generar tolerancia, como hay algunos que podemos encontrar con ese cuadro inicial. El paciente con insomnio, el paciente con ansiedad, el paciente taquicárdico, que podemos asociar que la causa es por tabaco. ¿Cuál es el problema cuando, y eso es realmente lo que nos vamos a centrar en la charla, el retiro y las complicaciones cuando uno lo retira? En el retiro empieza ese síndrome de abstinencia, esa irritabilidad, esa frustración, esa ira, esa alteración en la concentración que va a obligar al paciente a volver a consumirlo. Hay muchos pacientes que uno habla en la consulta con ellos que por qué fuman y ellos ni siquiera saben por qué fuman. Y ellos mismos dicen que eso sabe feo. Entonces, uno sabe que realmente todavía no hay un abordaje claro, integral en estos pacientes. Van a generar un cuadro, no sé, de disforia y ellos prefieren volver a retomar el cigarrillo porque es más fácil volver a comprar el cigarrillo que hacer el manejo adecuado de esa disforia. Y con la recaída, pues obviamente los cuadros neoplásicos, el cardiovascular, el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la recaída tanto de esta sustancia como de otra. Y con respecto a la parte farmacológica,
Tenemos varios medicamentos, tenemos los parches de nicotina, tenemos el bupropión, tenemos la goma, tenemos la vareniciclina, en el cual estos medicamentos, que era lo que comentaban y me pareció muy importante, no se formulan a los medicamentos si no se tiene un acompañamiento inicial. Y uno de los que más me fue llamativo en mi caso, leyendo pues los artículos, decían hay pacientes diabéticos que tienen antecedente de amputación de miembros inferiores y que aún así, teniendo el cuadro agudo, teniéndolo así, no se toman los medicamentos que esperamos de un paciente que se tome un medicamento para quitarle algo que le genera placer. Si no se genera un abordaje integral en estos pacientes, no esperemos que se logre una respuesta significativa. No estoy diciendo que esto no sirva. Lo que quiero decir es que se requiere un manejo integral. Y les digo que no quiero decir que no sirva porque está el cuadrito que nos ofrece UpToDate con respecto a esa respuesta positiva con respecto a las diferentes terapias, cuando es goma, cuando es parche, cuando es bupropión, cuando es vareniciclina, con una respuesta muy significativa. En el caso de la vareniciclina vemos que tiene un riesgo relativo, un cuadro de mejoría en 2.24%, que va de 0.06 a 2.43. Vemos que son terapias buenas, a lo que quiero llegar son terapias que sirven, pero considerarlas desde el inicio, de entrada en un paciente, no, lo va a montar bupropión sin tener el otro claro, pues realmente creo que estamos perdiendo el tiempo y se está perdiendo ese medicamento. Con respecto al alcohol, términos relacionados a nivel general, eso es literatura general. Ellos consideran que una bebida estándar es se considera bebida alcohólica, aquella que tiene 14 gramos o 0.6 onzas de alcohol puro. Esto pues va a cambiar dependiendo del líquido que se esté consumiendo. Esto corresponde a 12 onzas de cerveza al 5%, 5 onzas de vino al 12%, 1.5 onzas de licor al 40%, como whisky, tequila, ginebra, ron y vodka. Van a hablar del consumo excesivo, el riesgo bajo de adicción al alcohol y el riesgo alto. Entonces, cuando hablamos de consumo excesivo, cuando hay más de 4 tragos estándar, que era lo que hablábamos arriba, en mujeres, y 5 tragos estándar en hombre en un periodo menor o igual a 2 horas. Un patrón de consumo de alcohol, ya pues eso en estudios de investigación, en el cual hacen que la concentración en sangre supere el 0.08%, consumo de alcohol de bajo riesgo, cuando en mujeres hay un consumo menor a 3 bebidas estándar en un solo día y menor a 7 bebidas estándar por una semana. En hombres, menor de 4 bebidas estándar en un solo día y 14 bebidas estándar por semana. Y el consumo excesivo de alcohol pues, es la contraparte a este valor. Respecto al alcohol, tenemos intoxicaciones agudas. En el cuadro de toxíndromes, en el manejo inicial, pues ya veíamos algunas manifestaciones clínicas muy generales, y aquí ellos basan la concentración de alcohol en sangre y la relación que hay. Veíamos que lo ideal es que sea menor a 0.08%. Entonces, basados en las concentraciones de alcohol en sangre, podemos ver cómo hay un compromiso mucho mayor y de forma progresiva cuando esa concentración en alcohol aumenta de manera significativa. Nuevamente, tenemos terapias farmacológicas, tenemos la naltrexona, tenemos el disulfiram, que con ese disulfiram lo que se va a generar es exacerbar esos síntomas y generar un estímulo negativo, una retroalimentación negativa en estos pacientes. Pero en estos pacientes lo que se tiene que hacer es que debe haber un manejo inicial, y mire cómo lo dicen los autores, solo recomendado en pacientes que muestren una fuerte motivación y un compromiso por la abstinencia, sino realmente lo que estamos es generando una hepatopatía muy significativa en un paciente que posiblemente no nos va a generar el resultado. El acamprosato, el topiramato, la gabapentina son también moléculas que vamos a considerar cuando se generen fallas terapéuticas a estas moléculas, que algunas no la tenemos en Colombia. Claramente tiene que entrar la parte de medicina interna, en el cual el paciente genera una neuropatía, una anemia megaloblástica por una alteración en la absorción de nutrientes. Entonces, dar la suplementación de tiamina, de piridoxina por la neuropatía periférica, la B12, la B9 para el cuadro de anemia megaloblástica. Aquí tenemos las dianas terapéuticas de los medicamentos que hemos usado. El fomepizol para el cuadro, esto es más de un cuadro agudo, intoxicaciones por etilenglicol o metanol. Y el disulfiram, que nos va a bloquear la acetilaldehído deshidrogenasa para exacerbar esos síntomas y generar ese acúmulo de acetaldehído y generar pues la exacerbación de los síntomas de una intoxicación aguda para que en el paciente se genere un cuadro de retroalimentación negativa. Vemos los medicamentos, estos por cuestiones de tiempo me los voy a saltar. Lo que les quiero mostrar es que hay terapias farmacológicas también para el uso de alcohol en estos pacientes que sugieren y que se sugiere también de la parte de psiquiatría, que esto inicialmente lo maneje psiquiatría.
que la titulación y el cuadro no se haga desde nuestro abordaje. Ya la charla de hoy se trata de eso, cómo el médico internista lo tiene que abordar y no saltarnos de una vez al fármaco sin haber hecho las cosas bien. Algoritmos hay muchos, solo les traigo el de UpToDate, en el cual pues nos va a ayudar paso a paso. Esperen un momento que se me perdió el mouse ya. Paso a paso para considerar un medicamento, el que tiene consumo por otras sustancias, cuando vamos a usar naltrexona, cuando vamos a usar acamprosato, en qué momento entra a jugar el topiramato, en qué momento entra a jugar el disulfiram y en qué momento y por cuánto tiempo se va a hacer ese seguimiento. Por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar y como recomendación que esto se haga en compañía del servicio de psiquiatría. En el cuadro de alcohol tenemos manifestaciones clínicas tempranas y tardías con respecto a esos signos de abstinencia que también tenemos que tratar, los líquidos, no solo el cuadro agudo, sino también evaluar el cuadro de hepatopatía, porque también es importante hablar y considerar el alcohol también como ese efecto perjudicial, porque tenemos pacientes que van a usar otros medicamentos y el alcohol, pues como su buen efecto y su buen metabolismo hepático, va a generar una alteración, un compromiso en el metabolismo de otros medicamentos. A manera personal, un paciente que habíamos visto en la consulta y estaba con una fibrilación auricular valvular que estaba en manejo con warfarina y él realmente veía muy normal, muy de buenas, que no había hecho un aumento en el efecto de la warfarina ni tampoco se había generado en los cuadros agudos ni en el crónico una disminución en el efecto. No había hecho eventos trombóticos, pero vemos en el contexto de no preguntar situaciones como estas en un paciente que toma un anticoagulante que usamos frecuentemente como es la warfarina, vemos que podemos tener un cambio en el efecto y es ahí donde nos entramos a preguntar, el paciente por qué sangra. Tenía una sobredosificación por cumarínicos, tenía una meta subterapéutica, no, realmente lo que pasaba era que el paciente tenía ingesta de alcohol y en los cuadros agudos podía generar el riesgo de sangrado y en cuadro crónico una disminución del efecto y nos iba a generar pues el efecto contrario. Ya para ir concluyendo la charla, que es la parte de lo del tratamiento, aquí vamos a hablar de aspectos muy específicos, y es que el paciente tiene que ser consciente de lo que estamos hablando. Y nosotros también. Eso no es solo que el paciente, usted verá, usted es el que lo consume, usted es el responsable, el que se hace daño es usted. Si uno es teórico, realmente es cierto. Pero también entramos nosotros a decir, bueno, la patología que yo estoy controlando como internista, esa hipertensión, esa cardiopatía isquémica, esa EPOC, se me va a ir avanzando y se me va a ir empeorando. Es un paciente que va a tener una mayor morbilidad, también va a tener una mayor mortalidad si no trato ese foco. Entonces, la idea es hacer un tratamiento asistido, un tratamiento general que inicialmente puede ser no farmacológico, luego después con la ayuda de psiquiatría el manejo farmacológico para hacer el manejo integral de estos pacientes. En cuanto a generalidades de todo, aquí ya vamos a empezar a hablar de todo tipo de cuadros, incluido lo del juego, que es lo que les comentaba en la segunda diapositiva, que se tiene que hacer ese manejo integral desde el médico internista. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces, primero evaluar la presencia y severidad de los síntomas de abstinencia y qué condiciones comórbidas tiene el paciente, su historia social, su apoyo social, su capacidad cognitiva, su conducta, la necesidad de hacer supervisión de diferentes medicamentos, el paciente que tenemos el manejo crónico con opioides, porque lo estoy viendo yo y luego después me viene otra vez a consulta a los 8 meses al año con una dosis mucho más alta de la que yo había dejado. Entonces, estar como muy pendientes de ese tipo de pacientes en los cuales yo le estoy dando el medicamento, pero también tengo que hacer el seguimiento. Ver en el contexto agudo qué tan comprometido está, hay coingesta de medicamentos, hay un cuadro de falla cardíaca descompensada, un paciente con inestabilidad hemodinámica que necesitemos manejarlo en UCI. Hay un paciente que tiene necesidad de soporte por menos o aproximadamente por 24 horas, donde necesitemos un seguimiento muy específico por psiquiatría. Podemos evaluarlo, aquí dice residencial, pero eso es como piso, cuidado intermedio. La hospitalización en pacientes que requieren una necesidad de soporte diario en el cual se haga un seguimiento, una valoración por psiquiatría, por psicología, por nutrición. Y el paciente que tenemos un bajo riesgo, el paciente ya está concientizado, ya vamos en conductas mejorando la situación, por lo cual se puede considerar que se puede dar un manejo ambulatorio. Entonces, con esta diapositiva que busco, no todos los pacientes con trastornos adictivos se hospitalizan y no todos los pacientes con trastornos adictivos se mandan para la casa. Hay algunos pacientes, hay unos términos medios que muchas veces decimos, no, pues no amerita la hospitalización, realmente sí la amerita porque si tenemos una necesidad de soporte y evaluar ciertos aspectos que no hemos considerado, posiblemente sea una nueva recaída, un nuevo reingreso. Entonces prefiero dejarlo, estudiarlo de manera completa, lo manejo integral y ya cuando esté bien le doy salida. Este es el modelo transteórico del cambio, en el cual
Nosotros tenemos que empezar a ser partícipes de este proceso, en el cual el paciente tiene que pasar por etapas, procesos, niveles y un contexto de cambio específico que va a ser guiado por el personal de salud. Iniciamos entonces con evaluar qué tan apegado, qué tan severo es esa adicción que tiene el paciente, qué cambios ha hecho, cómo lo ha intentado, qué efectos le da las sustancias, qué tan seguro se siente de generar un cambio en su vida, qué tan arraigado se encuentra usted de continuar con el consumo de esas sustancias. Son preguntas que nos recomiendan los autores: evite prejuicios, evite impresiones rápidas, evite, uno no sabe el paciente cuál fue la razón que lo llevó al consumo de esa sustancia. Y a mí me parece que eso es como amarillismo, llegar a que me cuente toda la historia de cómo llegó ahí. No, ya llegó ahí, ya identifiqué el problema, ahora basado en el problema voy a empezar a actuar para la solución. Entonces hablan de la represión, de la representación de las etapas de este modelo tan teórico, en el cual tenemos precontemplación, contemplación, que aquí en la contemplación es cuando el paciente ya empieza a ser consciente, pero vemos aquí el cuadro de recaída, y ese cuadro de recaída tiene un componente neurobiológico muy significativo, porque de aquí en esta recaída el cuadro de adicción puede hacerse más severo por la explicación biopatológica que habíamos visto inicialmente. Luego, después de ello, la idea es que el paciente continúe con preparación, acción, mantenimiento y terminación para la liberación total del consumo. ¿Qué hay en cada una de esas etapas? Entonces, en la precontemplación, realmente la persona no está dispuesta a generar el cambio, no ve la necesidad de cambiar. En el cuadro de contemplación ya está un poco consciente de qué es positivo y qué es negativo con respecto al consumo de esa sustancia. Y la preparación es cuando el paciente definitivamente ya se decidió, ya pasó la etapa de contemplación, la balanza se inclinó hacia el retiro del medicamento, de la sustancia, y vamos a empezar a generar ese plan de acción para este medicamento. Aquí es donde están la gran mayoría de personas. Y vemos que en la parte de acción, que es donde ya ellos incluyen la terapia farmacológica, vemos que la dejan como un cuarto pilar. Entonces, desde medicina interna, en donde tenemos que estar, en donde están la mayoría de personas, en etapa de precontemplación, contemplación y preparación. Para que esa rueda del cambio se pueda hacer de una manera significativa, evitar la recurrencia y que el paciente tenga una salida permanente, y pues se logre evitar el consumo continuado de esas sustancias. Entonces, tenemos diferentes pacientes, y todo lo hemos vivido en la consulta. Hay pacientes que son muy felices consumiendo su cigarrillo, o en la población joven, en este caso, sustancias psicoactivas, se sienten bien, no le ven el problema a la situación. Entonces, ¿cuál es la meta? Enseñarles cuáles son las consecuencias de eso. No, él se siente bien, no sabe por qué fuma, él solo dice que se siente bien fumando, pero nadie le ha explicado de manera detallada cuáles son el impacto en su salud, tanto física como emocional, con respecto a continuar el consumo de esas sustancias. Tenemos también el paciente que es reacio, que ellos dicen que no van a realizar cambios en su vida, de que ya están así, así se quedan y ya démoslo como etapa perdida. Realmente no, no están perdidos. Lo que sí tienen que hablar, sin generar prejuicios, es hablar de ventajas y desventajas, aumentar la conciencia del consumo de esta situación, el conocimiento de los efectos que le está generando, los efectos deleterios que también generan estos medicamentos en los pacientes. El paciente que se niega a cambiar porque él dice que él está muy grande como para que le anden diciendo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar estos pacientes? Enfatizar en el control personal, aumentar la conciencia sobre la libertad personal, analizar las consecuencias de esa conducta nociva. El paciente resignado realmente se siente triste y decepcionado porque tiene que hacer gasto de energía para considerar el cambio, y luego para que el cambio para que el cambio sea continuo. Entonces, la idea es evaluar barreras que impidan el cambio. Los racionales son pacientes que a uno se le paran en consulta con artículos o que buscaron en internet, y es que el beneficio, y es que ellos lo encontraron. Realmente lo que ellos recomiendan: no irse en contra, no entrar a pelear con el paciente, porque si uno entra con el paciente, no es que, a ver, usted sabe más que yo, no. Realmente lo que es reflexionar, hablarlo, no sobreargumentar, hacerle caer en cuenta de qué es lo que él leyó y por qué lo que él leyó es falso, de dónde es la literatura, de dónde está sacando la información, porque el doctor Google lo sabe todo, y pues realmente nos llegan muchas veces con criterios que pues no son muy adecuados. Entonces, después de haber evaluado estos 5 tipos de personalidades, que claramente hay más, ellos dicen, la idea es que el paciente pase a contemplación, y de forma sencilla, sin hacer la hoja, usted puede hacer un ligero plan de acción. ¿Qué cambios usted quiere hacer en su vida con respecto al uso de sustancias y las conductas relacionadas? Quiere, no sé, cambiar aspectos en su vida emocional, en su vida como pareja, en su vida familiar, razones importantes por las que quiere hacer los cambios. Muchas veces, y lo he visto de profes, en el cual usan la herramienta
a los padres usan a sus hijos como ánimo y sí, como estímulo positivo para que retiren el consumo de sustancias, que es una manera muy significativa de hacerlo, y la idea es abordarlo, y vemos que no estamos hablando de terapias farmacológicas. ¿Cómo espero planificar esos pasos para lograrlo? ¿Qué personas me pueden ayudar en ese cambio? Pareja, padres, hermanos, bueno, en fin, las posibles formas en las que pueden ayudar. ¿Usted considera que el plan está funcionando? O sea, si espera qué, qué es lo que espera observar, qué resultados espera observar, aspectos que pueden interferir con el plan, qué aspectos en concreto pueden afectar el plan, una posible separación, un desempleo, unos aspectos que nos ayudan a tenerlo en cuenta. Entonces, devolviéndonos a los modelos de etapa del cambio, vemos que por la parte de medicina interna se puede hacer mucho y no solo quedarnos con la secuela. Ah, no es que es una época avanzada, ah, no es que es una hepatopatía. Tenemos que ponernos metas, tareas y metas con respecto a estos pacientes para permitir que se haga ese paso a paso y no solo centrarnos en la secuela, sino también en el problema, y ya después llevarlo a una acción que en un manejo multidisciplinario, se logren manejos farmacológicos y bueno, otras terapias y mantenimiento, pero vemos que desde aquí se puede hacer mucho. ¿Y cómo va a ser el movimiento entre etapa y etapa? Entonces, de contemplación a la preparación, que aquí veíamos que el paciente no quería. Entonces, íbamos a hablar de ventajas y desventajas. La contemplación, aumentar la motivación intrínseca, que la persona establezca una dirección de a dónde quiere llegar, analice los costos y beneficios, es un cierto, bueno, cuánto le vale un cigarrillo y cuánto se fuma al día y multiplíquelo por un mes, eso le alcanza para, bueno, X cosa. También hacer el abordaje de esas herramientas, que es muy válido. Desde nuestro punto, mostrar interés, empatía y comprensión hacia la persona, resaltarle los aspectos positivos de la preparación a la acción. También pues ya comprometerse, ofrecer alternativas de cambio o diferentes terapias, que si no le gustó cómo lo trató tal profesional, no es de que bueno, dejemos hasta ahí, sino bueno, qué otros aspectos o qué otros profesionales lo pueden ver, pídale cita por otro especialista, reconocer las posibles recaídas y las posibles banderas rojas para una recaída de estos pacientes, de la acción al mantenimiento. Es más de la parte de psiquiatría y también de nuestro punto de que nos llega a consulta, el paciente ya está en acción, ya está en seguimiento, y también es nuestro deber preguntarle al paciente cómo va con la terapia farmacológica. ¿Ha respondido? ¿No ha respondido? ¿Ha generado un efecto adverso? Motivarlo y generar una estimulación positiva si el paciente lo está cumpliendo. Eso realmente en el paciente le genera mucho. Asegurarle los recursos. Mire, en el momento en el que usted se quede sin el medicamento, pide cita por medicina general o saque una prioritaria. Bueno, explicarle, porque muchos se les acaba el medicamento o la terapia que estén en proceso y pues vuelve otra vez el círculo y otra vez a generarse esa idea de adicción, y la idea es que se aseguren esos pacientes. Para finalizar, tareas y metas desde medicina interna en cada una de las etapas que nos llega el paciente con un trastorno de adicción. Entonces, precontemplación, tarea, aumentar la conciencia sobre la necesidad del cambio, aumentar conocimiento sobre el patrón conductual, realizar análisis sobre la posibilidad del cambio. A la meta lo que queremos llegar es que considere el cambio, que aumente el interés y la esperanza de lograr ese consumo, hacer el balance decisional y evaluar, pues, hacer una autoevaluación y un estado de conciencia en esos pacientes. En la contemplación, ventajas y desventajas de hacerlo, tomar decisiones ya tajantes y muy claras con respecto al dejar las sustancias, evitar los problemas relacionados. Hay pacientes que se dicen que no, que cuando salen y están en un bar entran con ese deseo y esa necesidad de fumar, pues tratar de evitar ciertos lugares que le van a generar ese estímulo y esas situaciones que le van a generar ese estímulo y ese deseo de consumo de sustancias. Nuevamente, resaltar los beneficios y trabajar en equipo para que el paciente haga una evaluación continua. En la preparación, ya aumentar compromiso, crear un plan de acción. Desde el principio vamos con terapia multidisciplinaria, a dónde queremos llegar, cuál va a ser el propósito, ya evaluamos ventajas, desventajas y qué es lo que quiero yo como médico que el paciente haga, y lo más importante es que el paciente a dónde quiere llegar. Ya en la acción, ya pues nuestro deber es preguntarle al paciente cómo va con esa respuesta, si le ha servido, no le ha servido, y hacer el seguimiento y generar reforzamiento positivo, y el mantenimiento también el reforzamiento positivo. Los niveles de cambio pues también tenerlos en cuenta. Somos seres humanos. Ese paciente que estamos tratando va a tener problemas y cuadros situacionales, pensamientos maladaptativos, conflictos interpersonales, conflictos con la familia, conflictos interpersonales que lo vuelven vulnerable a la sustancia.
Entonces son otras situaciones que no solo vamos, bueno, el paciente va muy bien, va respondiendo a la terapia perfecto, pero bueno, ¿y cómo está su contexto social? ¿Siente que hay alguna situación que le puede estar generando un riesgo para que usted haga recaída? Si no, ¿y cómo tratarlo? Las diferentes emociones positivas que esperamos desde la parte de nuestro trabajo generar en el paciente: serenidad, interés, esperanza, inspiración, asombro, esparcimiento, gratitud, alegría, orgullo, amor, reforzamiento positivo. Este es un ejemplo respecto al paciente que fuma. Nos hablan nuevamente las terapias de contemplación, preparación, acción y mantenimiento, es autoevaluación, y como se han dado cuenta, no he hablado de forma extensa en terapia farmacológica, porque si no se logran estas etapas, no vamos a lograr nada con la terapia farmacológica. Antes de llegar a la acción, tienen que generarse 3 etapas en el cual el médico internista tiene que ver ahí, porque las secuelas del consumo de esas sustancias nos llegan a nosotros, y nosotros también tenemos que estar ahí en el proceso de esa situación. Entonces aquí vemos las etapas de cambio en el paciente que dejó de fumar. Primero no tenía intención de fumar, luego ya empezó a considerarlo, luego ya empezó a dejar de fumar de forma progresiva, luego después hubo la tentativa del cambio, luego después evaluamos si tuvo o no tuvo recaídas, cuántas recaídas tuvo, el balance decisorio y qué tanta es la eficacia de la terapia que se está brindando en estos pacientes. Las preguntas, hay un test, este test sobre el modelo transteórico, que pues ellos nos lo entregan en la guía como una herramienta muy puntual, porque es de lo más frecuente, lo que vemos con mayor naturalidad en nuestra consulta, el paciente que tiene tabaquismo activo. Entonces, la idea es evaluar qué tan severo es, qué sensación le genera al paciente y hacia dónde queremos llegar con este paciente. Hay algunos pacientes, que esto también lo quería nombrar, que nosotros también, y yo insisto que medicina interna tiene que ver acá, porque hay pacientes que tienen manejo por medicina interna y tienen que ir a otras especialidades que el paciente no va. El paciente, uno le pregunta, bueno, ¿y fue a tal especialista, tal especialista? No, a ninguno. La última vez que fue al médico fue uno. Entonces, uno podría considerar, bueno, el paciente posiblemente, si yo no abordo esto, interconsulta con psiquiatría y que psiquiatría continúe el resto. Pero cuando le llegue, se va a dar cuenta y se va a llevar la sorpresa que el paciente nunca fue, porque realmente él solo considera importante o interesante lo que uno le está diciendo en la consulta de medicina interna. No dejando por alto que esto es un manejo multidisciplinario, que son terapias de acción y de un manejo integral en estos pacientes. La idea es que se disminuya la incidencia, la prevalencia del consumo de estas sustancias, que se genere una disminución con respecto a las secuelas y nos quitemos el chip de que estos pacientes de entrada se manejan de manera farmacológica.